Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente puntual a tu cita de salud en tu programa Corpus. El día de hoy tendremos de invitada a la periodista y conductora Rosa María Méndez Fierros para hablarnos acerca de su actividad como periodista y su percepción acerca de la situación actual de la ciudad de Mexicali. No te pierdas, este es tu programa Corpus. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Corpus. En Mexicali, la seguridad ciudadana se ha convertido en un desafío crucial para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano. Pues es un núcleo, se encuentra la violencia generada por los conflictos producidos socialmente. La violencia parece estar siempre presente en nuestra localidad, en los espacios públicos, en las calles, se pasea por los parques, deambula por los caminos y también la encontramos asentada en los hogares. Problemas como el narcotráfico, la trata de personas, el bullying, la violencia intrafamiliar y de género, el tráfico de armas, el secuestro, los desaparecidos, la extorsión, las ejecuciones, la corrupción, la impunidad y la ilegalidad son hechos que afectan el tejido social. La percepción de inseguridad y el miedo llevan a las personas a buscar espacios seguros, refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el individualismo y en la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de venganza. Se establece un círculo vicioso, la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando esto sucede, se propicia la violencia. La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la población, al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de inseguridad que provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida común. Se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad. Para conocer más acerca de este tema, vamos a la entrevista con el doctor César Medrano. Y gracias, Irdaí, por esa introducción que nos haces al programa. Y estamos de mantener largos. En esta ocasión tenemos de invitada a la conductora, reportera, periodista y cuantos más adjetivos podemos utilizar, altamente reconocida aquí en la ciudad de Mexicali, la licenciada Rosa María Méndez Fierros. Señorita, ¿Cómo estás? un placer que nos acompañe a Corpus. La intención es conocer acerca del trabajo del reportero y que nos dé su visión acerca de la situación actual de Mexicali. Pero para iniciar, ¿qué es para usted el ser un reportero? Pues para mí es una pasión, es una emoción, es mi vida prácticamente. Yo egresé de la universidad hace aproximadamente 26 años y es prácticamente lo mismo que tengo. Trabajé muy poquito en otras cosas. Yo soy egresada de la carrera de Sociología, cuando la compartíamos con Administración Pública, era ciencia política. Y entonces a mí me gustaba mucho la investigación porque originalmente mi intención era estudiar Filosofía y Letras, me gustaba ser escritora. Y se dio la oportunidad de estudiar sociología que me dio un marco de referencia, un marco amplio para entender el proceder social. Y eso me permitió también, había poco campo de acción para ejercer la sociología, pero el periodismo era muy parecido. Finalmente el periodismo es investigación, el periodismo es contacto con la gente, el periodismo es contar historias, el periodismo es saber lo que está pasando en la calle para que la gente sepa exactamente. Y bueno, esa era la intención y eso es lo que me he mantenido. Yo trabajé en La Crónica, en El Universal, Reforma, MBS, MIC, posteriormente Canal 66, Radiorama. He pasado por muchas cosas. Empecé en el periodismo impreso y ahora ya lo hago pues de manera digital. Tenemos un blog, una página en internet, un portal de internet que se llama MF Noticias y por supuesto también de tiempo completo allí en el Canal 66. Así es que pues es mi pasión, es mi vida, es mi familia, son mis hijos, es todo prácticamente. Es con lo que ha estado completamente usted viviendo toda su vida. ¿Se consideraba que el periodismo era una actividad de alto riesgo? ¿En realidad es como tal? Sí, es de alto riesgo en muchas zonas, sobre todo cuando hay el enfrentamiento de los cárteles. Los políticos te denuncian, te demandan. Ya me han denunciado en muchas ocasiones, ya me han amenazado con meterme a la cárcel dependiendo de lo que escribas. Pero el narcotráfico, el crimen organizado, los policías corruptos, van y te matan directamente, eso no te avisan. Entonces, cuando hay una disputa de los cárteles, son las zonas en donde le llamamos calientes. Por ejemplo, Tijuana, ahorita hay una disputa fuertísima de los cárteles, del cártel de Sinaloa, lo que queda, lo poco que queda de Tijuana, Nueva Generación.
Y en ese sentido se convierte en un riesgo porque estás descubriendo cosas que ellos no quieren que el resto de la población sepa. Entonces, ellos son mucho más teatrales y mucho más agresivos a la hora de defender la plaza. Por lo mismo, porque estamos hablando de una cuestión de seguridad, estamos hablando de cosas clandestinas. En el caso de Mexicali no hay tal disputa de varios cárteles, aquí nada más actúa el cártel de Sinaloa prácticamente. Entonces, en ese sentido, al no haber una disputa, no es tan grave la situación que se vive en el periodismo. Hay otras situaciones que viven los periodistas, por ejemplo, políticos, por ejemplo, lo que es el servicio público. Allí hay un poco más de riesgo. Pero hay ciudades, hay entidades tan calientes como Tamaulipas, como Veracruz, como Chiapas, como Chihuahua, Coahuila, la Ciudad de México con los enfrentamientos que hay actualmente, que eso sí se convierte en un riesgo. Hasta cubrir la página de sociales es riesgoso, porque no sabes de quién es el bautizado, si es un narcotraficante. Allí sí hay mucho más riesgo. Todavía aquí no hay tanto. Libertad de expresión. La libertad de expresión es un ejercicio cotidiano que nos estamos haciendo, pero también tiene que haber mucha responsabilidad por parte del reportero. Yo tengo 12 años dando clases de periodismo en la universidad y siempre le digo a mis estudiantes, hay que comprobar, nosotros ya no podemos, todo lo que yo diga lo tengo que comprobar. Si yo tengo el documento, tengo el video, tengo el audio, tengo la investigación, esa libertad la puedo ejercer de manera libre y sobre todo muy responsable, transparente, que es lo que pedimos nosotros de las autoridades, también nosotros lo tenemos que ejercer con la misma responsabilidad. En ese sentido hay una libertad, pero muchas veces coartada, autolimitada por muchas empresas periodísticas, desafortunadamente hay mucha autocensura, si hago esto, puedo no tener publicidad, entonces el reportero se queda así como en una camisa de 11 varas, no sabes cómo reaccionar. Pero cuando hay responsabilidad, cuando hay demostración, es muy difícil que la gente te lo pueda, sobre todo ahorita porque toda la gente tiene acceso a un teléfono, a un smartphone, entonces lo vas a subir, o sea, yo empecé a hacer periodismo en la época de Salinas de Gortari, pues, cuando realmente te podían reprender todavía desde el gobierno. Ahorita si no lo dice un periódico, lo dice el otro, si no es una televisora, lo dice la otra, y si no, la gente se encarga de decirlo en las redes sociales. Muy difícil que te la coarten en ese sentido. Entonces sí existe una libertad. Existe una libertad con responsabilidad. Por supuesto que hay entes de gobierno que todavía te quieren limitar. Eso es muy cierto. Tiene que ver con la publicidad. Anteriormente era el papel, no te lo vendía el gobierno para que no pudieras tú sacar tu periódico. Ahora se llama publicidad, la forma del ejercicio de la coerción de la libertad que se tiene que dar. No me anuncio contigo. Y lo que es peor, le digo a los particulares que tampoco se anuncien contigo si estás actuando en mi contra. Y te tengo atado de manos. Y te tengo atado de manos. Entonces, pues eso es un negocio finalmente también. Sí, es un negocio responsable y nos apasiona, pero es algo que de lo que quieres vivir. Yo vivo de esto, yo tengo 26 años, mi esposo vive de esto. Nosotros somos una familia de periodistas, en el caso mío particular. Entonces, debemos de lograr una publicidad, pero con responsabilidad. Y si me la vas a condicionar a que diga esto, yo prefiero no tenerla. Siempre hay alguien que se quiere anunciar y que aprueba tu libertad. La tienes que ejercer, la tienes que ganar, pero también tienes que ser responsable. Ir a gritar y decirle a la gente de lo que se va a morir sin comprobarlo, eso yo tampoco lo permito. Algo que me llama la atención y que a lo mejor siempre ha existido, tal vez ahora más, estas noticias, estos segmentos de información muy amarillistas que venden el boom, ¿qué tipo de reportaje es? ¿Qué lugar ocupa? No, mira, son 7 los géneros, tanto informativos como de opinión. En ninguno cabe el amarillismo, porque el amarillismo surge de una forma de periodismo precisamente sensacionalista, con la intención de llamar la atención de la gente. Un descabezado, un chisme político, ese no es periodismo, pues ese es un atajo que toman algunos que se dicen periodistas para poder llamar la atención, pero no está sustentado, no está valorado, no es una información sólida de investigación que a nosotros nos permite decir es un periodismo. Yo peleo mucho eso porque yo vivo de esto y yo insisto mucho en eso, pues tenemos que ser mucho más precisos y sólidos en nuestra información. Entonces, ese periodismo no cabe en ninguno de los géneros, pero se ha hecho cotidiano y normalizado precisamente porque pues, son atajos que la gente utiliza para poder llamar la atención y obtención de recursos. Eso sí, muchas veces son mafiosos los que lo ejercen, ¿no? Andan con una camarita nada más viendo a ver quién se equivoca para poderle mandar la imagen y estarlo extorsionando. Y sobre todo yo lo podría mencionar en la localidad, a través de los medios. Ahora cualquier persona tiene la oportunidad de su imagen, de lo que está mirando, lo que está grabando, subirlo a redes. Y ahora muchas personas quieren hacer un trabajo de periodismo cuando en realidad están haciendo todo lo contrario.
Cuando yo empecé en esto, había 2 o 3 periódicos, un canal de televisión, 2, 3 radios. Y íbamos a las conferencias y había competencia entre nosotros y nos gustaba ganar la información y había una disputa entre nosotros. Después se fueron ampliando las opciones y qué bueno, se amplían las opciones porque hay varias vías que la gente tiene para informarse. Pero ahorita estamos viviendo una época en donde cualquiera se siente periodista. Entonces, yo ayer leía precisamente acerca de esto, del periodismo digital, el periodismo en las redes, y le preguntaban si tenían miedo que los medios tradicionales como la televisión, como la prensa, como la radio, cayeran. A mí me preocupa que se caiga el periodismo, que desaparezca el periodismo, porque la gente, eso no es periodismo, el periodismo es investigación, es sustentación, es comprobación. Eso son cosas que pasan en la cotidianidad y las subes, descontextualizadas muchas de ellas, mentiras muchas de ellas, pero estar en la sensación, o sea... Y llaman la atención y venden. Llaman la atención y venden. Y esa editora de CNN en español decía que ella no admitía eso. A mí no me interesa que estén en el trending topic en este momento para hacerlo nota. Si no es nota de una información de valor, no la voy a publicar, aunque sea la que más like tenga. O sea, no busco el like, busco la sustentación y un periodismo que pueda realmente abrir los ojos y decir cosas importantes. Yo creo que al final, como la ley de Darwin, tendría que haber una depuración natural. Al final la gente se va a cansar, porque siempre va a tender a buscar, o sea, es gotitas.com, pues sí, está muy sensacional, pero ¿será cierto? Todavía la gente se cuestiona. Me voy a ir a un portal que está más establecido. Uno mismo como reportero dices, esto no es cierto, esto no parece real, o sea, uno empieza a detectar. Mucha gente todavía lo cree, pero va a haber una depuración natural y yo espero, deseo que esto se logre. ¿Hasta dónde llega la labor del periodista? Yo creo que llega hasta la profundidad de la demostración, del dato, de la investigación, de lo que puedas, sobre todo lo que el poder no quiere que tú digas y que tú lo puedas publicitar, hacerlo público, darle luz. De ahí viene la expresión de la publicidad, de hacerlo público. Entonces, hasta ahí llega, hasta el fondo, hasta que puedas demostrar y pueda tener que caer el que tenga que caer y conocer la verdad, que es lo que estamos buscando siempre nosotros, lo más cercano que estemos a la verdad, la realidad de los hechos. Mexicali, cerca de 27 años, usted aquí en la localidad, ¿cómo ve la situación actual de Mexicali? ¿Qué cambios ha tenido Mexicali? Bueno, han sido radicales los cambios que se han vivido en la ciudad. Recordemos que entre más grandes, más va creciendo una ciudad, evidentemente se van transparentando diferentes tipos de problemas. Uno tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con la repartición económica, tiene que ver con el desarrollo. Reciente, pues tenemos un problema con el agua, con la escasez, con los enfrentamientos de los grupos sociales que hablan acerca de si se va a acabar o no el agua, las nuevas inversiones millonarias que han venido a sentarse en el caso de Mexicali. Eso trae un desarrollo, pero también todo desarrollo también y todo crecimiento poblacional trae una serie de problemáticas. Mexicali como ciudad fronteriza pues ha tenido que recibir o hemos recibido a muchísimos personas de otros estados, migrantes, yo en mi caso de Sinaloa, muchísima gente de Sinaloa, de Jalisco, Michoacán. Y bueno, en esa construcción de una ciudad tan heterogénea, con un sinfín de conductas sociales que se van deteriorando también en muchísimas de las zonas, bueno, también eso ha permitido que la ciudad crezca. Somos una ciudad no tan conflictiva como Tijuana porque en nuestra orografía, en nuestro terreno, somos un terreno muy plano y eso permite también tener un poquito más de control por parte de la autoridad. Pero, sin embargo, ha sido una ciudad que se ha expandido de manera, pues, bastante grosera, explosiva, sin control. Muchas zonas que han quedado marginadas, muchas zonas que han quedado totalmente al extremo. Y eso también trae otro tipo de problemática de carácter social, que tiene que ver el origen en mucho sentido con el consumo de droga, por ejemplo, ¿no? 80-90% de la gente que está en la cárcel está por consumo, por pleito, por drogas. La gente que delinque, 80-85 hasta un 90% es por consumo de droga. La gente que golpea, la violencia intrafamiliar tiene que ver mucho con el consumo de droga. Entonces, una ciudad fronteriza, una ciudad incontrolable en muchos sentidos porque pues viene muchísima gente de otros estados con conductas completamente diferentes a los que vivimos en Mexicali durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, todas las cargas que traemos, pues las ejercemos aquí también, ese tipo de comportamiento. Un ejemplo, Valle de Puebla, o todos los Pueblas, Ángeles de Puebla, Arcos de Puebla, todo,
están catalogados como una de las zonas más inseguras a nivel nacional. Ya vino Wow. la Sede Sol, ya vino la Secretaría de Federal, y se hace un programa de echémosle montón prácticamente, ¿no? Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Federación, la Policía. ¿Cómo vamos a controlar lo que ahí está pasando? Pero hay mucha gente que de otros estados, que no tienen la oportunidad de adquirir una casa, van y se van allá, sin estigmatizar al migrante. Hay migrantes buenísimos. La mayoría de los migrantes son buenos, son gente trabajadora que busca una mejor condición de vida, un mejor estatus. Pero muchos se quedan aquí sin condición social, sin nada que los ate. Entonces, ese tipo de comportamientos se empiezan a desarrollar en aquella zona, y no estábamos acostumbrados los mexicalenses a ver ese tipo de situaciones. Entonces, hemos tenido que ir acostumbrándonos a vivir, a crecer y a desarrollarnos con toda la gente que está requiriendo, y hermanos que somos, vivienda, educación. Entonces, esas cosas hacen que también explote la inseguridad incontrolable en muchas ocasiones. Difícil cuando vemos a las personas mayores que nos comentan y nos hablan de un Mexicali, nos hablan del Mexicali de antes, cuando salían a regar la calle, los niños estaban corriendo, chismoleaban las vecinas y le pegaban el grito al hijo para que regresara, y dicen que eso se ha acabado. Entonces, estamos ante una situación esperada. Todo crecimiento. Lo que pasa es que fue un crecimiento muy mal planeado, pues. De repente empezaron a crecer las ciudades, te digo, hacia las zonas, por ejemplo, hubo un boom hacia la zona poniente, las Villas del Rey. Villas del Rey es tan grande como Tecate. Villas del Rey es mucho más grande que muchos municipios del Estado de México, de Oaxaca, que tiene 560 municipios. Entonces, y esa es solamente una colonia. González Ortega se quiere municipalizar, tiene 300,000 habitantes. Entonces, imagínate que tenemos zonas como González Ortega o como Villas del Rey, que son más grandes que cualquier otro municipio en el estado, pero están dentro de un solo municipio, que es la capital. ¿Cómo concentramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo homologamos todo ese tipo de comportamientos y de conductas para que sea más seguro y pueda ser? Pero a eso agrégale que tenemos una policía de 1,800. Es decir, tendríamos que tener una policía de 3,800 agentes, con pocos automóviles, con pocos carros para controlar, de vigilancia. Entonces, ¿era esperado? ¿Debieron haberlo planeado? Sí. ¿Hubo un boom inmobiliario en los 90? Sí. ¿Se dejó crecer a diestra y siniestra casitas que se convirtieron en verdaderos huevitos en donde el hacinamiento era el pan nuestro de cada día? Sí. Una pésima planeación urbana trae como consecuencia lo que estamos viviendo actualmente, de desintegración, inseguridad, drogadicción. Tú métete en la noche a cualquiera de las zonas que te estoy diciendo, los valles de Puebla, la zona del Pedregal, la zona del Poniente, y si sales vivo, te felicito. De verdad, son zonas muy complicadas, en donde la autoridad no le está entrando. No quieren, se han vuelto invisibles y la gente está haciendo lo que quiere. Eso tarde que temprano nos va a alcanzar a todos, porque finalmente esa factura nos la van a cobrar muy caro los niños que están naciendo en esas condiciones de pobreza extrema, porque hay mucha pobreza extrema. Entonces, esas condiciones de la mamá que se va a trabajar todo el día a la maquiladora, el papá que lo abandona porque es un adicto, y el niño que crece con la abuela, con la pandilla de la esquina, nos va a llegar. Son jovencitos ya están 18 años, y nos va a llegar tarde que temprano al resto. Por eso se podría convertir esto en Ciudad Juárez, si no se pone un mayor control, aún ahorita que pudiera medianamente haber una posibilidad. Yo te digo con una visión periodística, porque me toca verlo todos los días, y sociológica, porque lo estoy razonando desde una metodología social. Desde esos aspectos que nos menciona usted, que forma parte como periodista, como socióloga, como estar al pendiente de la noticia, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué viene para Mexicali? ¿Qué tiene que hacer gobierno? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que como sociedad tiene que haber una mayor, involucrarnos más. Si estamos esperando que la sociedad nos resuelva, cuando se trata de la inseguridad de los niños, yo siempre digo, si a tu hijo lo cuida mejor el policía o lo educa mejor el maestro, estás frito como papá, porque entonces no estás asumiendo la responsabilidad. Hay una parte de nosotros de responsabilidad en la familia. ¿Qué tipo de hijos estamos educando? ¿Qué tipo de hijos estamos creando? Pero también tiene que haber una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de la autoridad. O sea, constitucionalmente yo tengo derecho a sentirme segura, a salir en mi casa porque pago los impuestos, porque tengo buenos hijos, y tengo derecho de sentirme segura en mi propia casa. ¿Quién se siente seguro ahorita? Nadie se siente seguro. Tú sales a la calle y dices, y con todas las bendiciones, y a ver cómo te va, oye, te quiero tener contacto contigo. Eso no se daba antes. El crecimiento poblacional, entiendo perfectamente que eso pasa. Pero también esa responsabilidad que tienen los gobiernos de crecer,
de creer que ellos están haciendo lo mejor en los planes. Y de repente los panistas crecieron mucho en obras de infraestructura innecesarias en muchas ocasiones, pero no se fijaron en la periferia, que había que construir una mejor ciudad. Yo creo que allí ellos pueden. No hay un combate adecuado de la pobreza, porque no tienen metodología, no saben ni cómo combatir la pobreza. Los puestos de desarrollo social son para los compadres que perdieron las elecciones para diputados y regidores. ¿Qué van a saber hacer? Nada. Nada, no saben hacer nada. Entonces, de allí el que el recurso económico no se está invirtiendo de la mejor manera para poder combatir la pobreza, porque ni siquiera saben, no hay un diagnóstico exacto de qué tan pobres somos. Nos llegaron haitianos, nos llegaron venezolanos, nos está llegando mucho sudamericano, mucho centroamericano. Entonces no sabes cómo enfrentarla porque tampoco la autoridad tiene ese conocimiento exacto que te permita. No todo es dinero, también es trabajo, que ellos tengan que hacer algo que hacer. Hoy, un ejemplo, sí, rápidamente. Centro de Desarrollo Humano Integral. Jaime Díaz le apostó todo el dinero a eso, porque creyó que ahí la gente se estaba desarrollando. Pero ahorita, nuevas administraciones dicen, eso no sirve para nada, eso no te va a resolver nada. La gente es pobre, pero no va a ir a un lugar a jugar nada más porque sí. Y les hacen un comedor súper espectacular de 1,5 millones de pesos destrozado. Se lo robaron todo, desde la lámpara hasta la estufa. Entonces, los gobernantes están pensando lo que ellos creen que es bueno, pero no me están preguntando a mí si yo quiero un comedor en la nacionalista. Lo más seguro es que no, por eso lo destruyeron. Entonces, si no nos ponemos las pilas, las autoridades, en lo que deben hacer, y nosotros exigir que las agendas se inviertan, nos va a freír todo esto. No está funcionando. Y vemos las consecuencias en esa ciudad prácticamente destruida. ¿Qué le decimos a la gente que nos está mirando en televisión, a la madre de familia, al hijo, al trabajador? ¿Qué les decimos? Yo creo que lo que podemos decir es que sí hay todavía una salida, sí se puede, si nos organizamos, sí estamos pensando más en asumir responsabilidades familiares también. No es posible que tu hijo mañana se juzga a un joven que abusó de una niña de 8 meses. Hubo una racha de asesinatos de niños. La semana pasada se juzgó a un papá, a un padrastro y a una mamá que mataron a la hija, al hijo biológico de ella, y para que se hundiera en el canal le amarraron un gato hidráulico. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues también asumamos la responsabilidad de los tipos de hijos que estamos formando, de los vecinos, y mantenernos muy alerta también con los vecinos, y asumir una responsabilidad. Ese Mexicali del que tú hablabas, que lo más grave es que se robaban pantalones de los tendederos, bueno, pues ahora, si no vamos a regresar a esa realidad, simplemente también tenemos que asumir mayores responsabilidades. Dejen que sus hijos estén menos en la televisión, convivamos un poquito más, no es tan caro. No es tan caro convivir con tu hijo en el parque y también construir una mejor familia, porque finalmente es eso, ¿no? La familia es la solidez que nos va a dar y que esto funcione. Claro que también exigir a la autoridad que nuestros recursos los utilice de la mejor manera, pero también nosotros tenemos esa gran responsabilidad de no trasladar nuestras conductas hacia los demás y culpar a los demás de lo que nos está pasando. Yo eso haría. Yo eso creo que podríamos hacer y como sociedad yo lo he visto. Son cosas bien simples que a lo mejor decirle a tu hijo te amo pareciera una cosa muy cursi de la que estoy hablando, pero te trae tantas cosas valiosas. No es lo mismo un niño que crece con los brazos solidarios de la mamá y el papá a un niño que crece en la calle con la pandilla. Yo creo que tarde que temprano se me va a alcanzar. Y hablábamos y me comentas acerca de la cultura y todo eso. Claro que todo eso nos ayuda, pero también tenemos que abrir los ojos ante lo que está pasando y creo que sí hay lucha. Yo creo que Mexicali puede ser una muy buena ciudad. Y tenemos que. Estamos obligados. Rosa María Méndez Fierros, un placer que nos haya acompañado esta tarde a su programa Corpus. Gracias por haberme invitado. Y usted que nos sigue desde la comodidad de los medios visuales. Hasta la próxima.